esta zona, que correspondería al diencéfalo, así se llama, diencéfalo, aquí está escrito, el diencéfalo. Y otro elemento que formaría, o que sería el otro para nombrar los cerebros, serían estos elementos que son los hemisferios cerebrales. Entonces, el cerebro, cuando yo hablo de cerebro, yo me refiero a diencéfalo y a hemisferios cerebrales. ¿Ya? Conversemos acerca del diencéfalo. En relación al diencéfalo, hemos conversado mucho, hemos conversado bastante acerca de un elemento del diencéfalo, lo hemos nombrado mucho. Ahora vamos a conocer el resto del elemento diencefálico. El que más hemos nombrado es el tálamo. El tálamo es uno de los elementos que forma parte del diencéfalo. Y tenemos otros elementos que forman parte del diencéfalo y que se los nombra en relación a la ubicación que tiene con el tálamo. Por ejemplo, hay uno que está hacia abajo y hacia atrás del tálamo, corresponde al epitálamo. Hay uno que está hacia abajo y adelante del tálamo, corresponde al hipotálamo. Hay otro que está entre el epi y el hipo, entre el amarillito y el rojo, correspondería al subtálamo. Y hay uno que se encuentra también en relación al tálamo, que se conoce como el metatálamo. Algunos dicen que el metatálamo forma parte del tálamo, otros dicen que es un elemento ajeno al tálamo, pero sin importar cómo usted lo quiera referir, son elementos del diencéfalo. Todo esto que hemos conversado: tálamo, hipotálamo, hipotálamo, subtálamo y metatálamo. Todos ellos en conjunto forman el diencéfalo. ¿Ya? Ahora, conversemos hablando del tálamo, el que más nos tocaba. Ya hemos nombrado muchísimo al tálamo, que ya daba deseo de conocerlo, el tálamo. Ahora usted lo va a conocer. Primero vamos a hablar del tálamo y sus relaciones. Veamos aquí un gráfico, por ejemplo, mire aquí del lado izquierdo, el hemisferio cerebral izquierdo, el hemisferio cerebral del lado derecho. Veo descendiendo de cada hemisferio estas fibritas azules que corresponderían a la vía piramidal. Acuérdense que la vía piramidal tiene un trayecto cortical, subcortical y luego tiene un trayecto que se ubica entre los núcleos de la base y el tálamo. ¿Cómo se llama este trayecto de aquí? ¿Sería? ¿No es verdad? No. Ese es el fascículo. ¿Cómo se llama este trayecto? ¿Cortical, subcortical? Aquí el trayecto capsular, porque esa es la cápsula interna, donde hay muchas fibras que suben y bajan, ¿no? A los lados de esta cápsula está esta cosa con verde, que serían los núcleos de la base, específicamente que se llama el núcleo lenticular, que está formado por el putamen y el globo pálido. ¿Ya? Entonces, y algo interesantísimo, mira aquí esta fibra de color rojo que conecta un hemisferio con el otro, se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura comisural. ¿Qué significa una estructura comisural? Es una estructura que conecta, que une un hemisferio con otro. Todo lo que conecta más que un hemisferio, la parte izquierda del cerebro o del sistema nervioso con la porción derecha, a eso se lo va a conocer como estructura comisural o comisura. La comisura más conocida, más importante, más representativa es el cuerpo calloso. ¿Ya? Ahora podemos entender las relaciones del tálamo. Miren, por ejemplo, el tálamo al lateral se relaciona con la cápsula interna y más al lateral estarían los núcleos de la base, específicamente este que se llama núcleo lenticular, el putamen y el globo pálido, así se lo conoce. En relación al tálamo, a medial mira el tálamo del lado contrario. Esta bolita azul es el tálamo, mira al tálamo del lado contrario. Incluso hay un puentecito que conecta ambos tálamos. Si yo tengo un puentecito que conecta ambos tálamos, y si está conectando el tálamo derecho con el tálamo izquierdo, ¿qué es? Sería una comisura, no se llama comisura talámica o intertalámica, adhesión intertalámica le llaman, pero es una comisura porque está conectando derecho con izquierdo. Ahora, entonces, a medial del tálamo, mire usted que deja este espacio por donde circula líquido cefalorraquídeo que corresponde a una estructura que ya la vamos a conocer, quizás que ya la conoce, que se llama el tercer ventrículo. ¿Ya? El tercer ventrículo. Entonces tengo cápsula interna, núcleo de la base lateral y a medial el tercer ventrículo. Hacia arriba tengo esta bolita verde que también es un núcleo de la base, se llama núcleo caudado, y este puntito negro que luego lo conoceremos es una estructura que se conoce como fornix. ¿Ya? Ya luego vamos a saber qué es. Escribo aquí el fornix. ¿Ya? Ahora, hacia abajo ya conversamos, no, hacia abajo y adelante, hipotálamo, hacia abajo y atrás, epitálamo, hacia abajo al centro, subtálamo, ya entonces lo hemos
más de lo mismo. Ya vemos la comisura intertalámica o adhesión intertalámica. Y mira el tálamo. El tálamo en su interior tiene esta como especie de Y que corresponde o se llama la lámina medular interna talámica. Entonces, la lámina medular interna talámica, que es esta como rayita en forma de Y, divide el tálamo en tres porciones: porción anterior, porción lateral y porción medial. Si hay una lámina medular interna, entonces también tiene que haber una lámina medular externa, ¿no? La lámina medular externa es lo que rodea al tálamo. Esa sería su lámina medular externa. Entonces, pongámoslo un poquito más claro el gráfico. Lo tenemos ahí, miren, la lámina medular interna en forma de Y la lámina medular externa que está por fuera. Al lateral de esa lámina medular externa, yo voy a tener un núcleo del tálamo que se llama núcleo peritalámico o núcleo reticular del tálamo. O sea, yo tengo la lámina medular externa y al lateral tengo este núcleo que se llama el peritálamo o núcleo reticular del tálamo. Ahora, ese núcleo reticular del tálamo, ¿para qué sirve? Recuerden ustedes, por los profundos conocimientos del que ya les he enseñado, que nosotros tenemos al cerebro. Y que el cerebro tiene una relación bastante importante con el tálamo. Entonces hay fibras que en el tálamo van a la corteza cerebral, se llamarían tálamos corticales. Y hay fibras que de la corteza van al tálamo, se llamarían fibras córtico-talámicas. Hay tálamos corticales y hay córtico-talámicas. ¿Cuál es la función del núcleo reticular del tálamo? El núcleo reticular del tálamo se activa durante el sueño. O sea, ahorita, en este momento, todos los que estamos aquí estamos despiertos, creería yo, el núcleo reticular del tálamo no está funcionando. Pero ¿qué pasa cuando yo me duermo? Cuando uno se duerme, en teoría, uno tiene que descansar. La idea es que usted se bloquee dentro de lo posible de todo lo que está al exterior. Y en el sueño eso pasa. Por ejemplo, usted puede estar dormido y alguien puede pasar al lado suyo y usted no se va a despertar. Incluso le pueden acariciar quizás con delicadeza y usted no se va a despertar. Si tiene un sueño muy profundo, incluso le pueden agarrar el brazo y usted ve que el brazo está flácido de esa persona cuando está dormido. Y eso sucede porque yo tengo que descansar bien. Entonces, una de las cosas que me ayuda a poder descansar bien es el núcleo reticular del tálamo. Cuando usted se duerme, el núcleo reticular del tálamo se activa y al activarse bloquea la mayor cantidad de relaciones entre el tálamo y la corteza. Y eso hace que el cerebro no se estimule tan fácilmente con el objetivo de que usted pueda descansar. Y ese es el objetivo del núcleo reticular del tálamo. No es una diferencia. Lo que hace es activarse y permitir a usted descansar porque se activa durante el sueño. ¿Estamos claros? Una pregunta, ¿algo? Sí. A ver, ahí tenemos el tálamo. Ahí tenemos medio tálamo, no un tálamo. Ya está agarrado de la corteza del tálamo. Aquí estaría la adhesión intertalámica o la comisura talámica, porque aquí estaría el otro tálamo, ¿no? Entonces, el tálamo, el hipotálamo también, y los elementos que vamos a conversar, luego usted se va a dar cuenta que no son nada más que conglomerado de núcleos. O sea, los elementos del diencéfalo son full núcleos que se agrupan formando una gran masa. Y esa masa es el tálamo, el hipotálamo, pero al final todo lo que son ellos son núcleos, son sus características. Entonces el tálamo son núcleos, ya conocimos un núcleo, el peritalámico, el núcleo reticular del tálamo. Entonces vamos a conocer el resto. ¿Cómo se llamaba esta línea en forma de Y que dividía el tálamo en tres porciones? No, esta es la porción del tálamo. ¿Cómo se llama esta de aquí? La lámina medular interna, ¿no? Lámina medular interna talámica. Esta lámina medular interna talámica en su interior contiene unos núcleos que se llaman núcleos intralaminares del tálamo. Tenemos a los núcleos intralaminares del tálamo. Se llaman núcleos intralaminares del tálamo. Están dentro de esa lámina. Esos núcleos intralaminares del tálamo, los dos más representativos, los dos más conocidos, son el centro mediano y el parafascicular. Ahora, ¿cuál es la función de esos núcleos intralaminares? Usted ya lo debe haber escuchado porque yo ya se lo comenté el segundo día de clase. Estos núcleos intralaminares tienen relación con la sustancia reticular. Acuérdese usted que la sustancia reticular, ¿cuál es el trayecto de la sustancia reticular? Así que el tronco, ¿de dónde se iba? Al diencéfalo. Yo solo le dije diencéfalo. Ahora usted ya sabe qué parte del diencéfalo, el tálamo. ¿Ya? Y de ahí se iba a la corteza. Acuérdese, por la sustancia reticular, tronco diencéfalo, usted se despierta. Pero no habla, no conversa, no dialoga. Cuando va a la corteza, ahí es que usted habla.
Entonces, ese tracto de la sustancia reticular que pasa por el tronco, el encéfalo y la corteza se llama tracto tegmental central. ¿Ya? Todo ese gran fascículo se llama tracto tegmental central. Entonces, el tracto tegmental central que pasa por el bulbo, por el puente, por el mesencéfalo y luego va el diencéfalo, usted ya sabe que ¿qué parte del encéfalo? El tálamo. ¿Qué es el núcleo del tálamo? Esos chiquitines que están ahí, los núcleos intralaminares del tálamo. Y va luego a los núcleos intralaminares del tálamo. Esto de aquí. Y de aquí, de los núcleos intralaminares del tálamo, se va hacia la corteza cerebral. Y ahí usted se despierta. Abre los párpados gracias al anterior y usted ya comienza a hablar, conversar, dialogar gracias a esta porción tálamo cortical. Entonces, ese sería algo que le llega a los núcleos intralaminares, el tracto tegmental central y luego envía fascículos hacia la corteza cerebral. Ahora, hay otro fascículo que llegaba, ¿se acuerdan? ¿Qué otro fascículo llegaba a los núcleos intralaminares del tálamo? Lo vimos en la segunda clase. No se chupa. ¿Ya? ¿Qué otro fascículo llega? A ver. ¿Se acuerdan? La sensibilidad superficial. ¿Qué capta la sensibilidad superficial? ¿Ya? ¿Pero qué tipo de sensibilidad se capta superficial? Dolor, temperatura y tacto. Ahora, las del dolor. ¿Qué tipo de fibras hay del dolor? Ya, pero ¿qué tipo de fibras? ¿Qué tipo de fibras? A, delta. ¿Y cuáles son las otras? La A delta es la del dolor rápido, ¿no? Y las fibras tipo C. Las A delta es el dolor rápido. Porque a mí me pellizca, me llega a dar un dolor. Pero gracias a las fibras A delta yo le doy un sentimiento al dolor. Digo, el dolor es feo, es horrible, me duele, no quiero que me duela más. Entonces le doy la característica sentimental. Y las fibras tipo C, en cambio, eran las del dolor crónico, ¿no? Las del dolor posterior, el dolor de la neuropatía diabética, el dolor de la hernia de disco, el dolor de la fibromialgia, la patología que los pacientes están con dolor por muchísimo tiempo, ¿ya? Entonces, las fibras A delta, acuérdense que toda la vía espinal, la vía del lemnisco espinal, el lemnisco espinal formaba un fascículo espino retículo tálamo cortical. Y las fibras A delta son las que llegaban aquí. Las A delta son las que cuando hacían el espino retículo talámico llegaban a los núcleos intralaminares del tálamo. Entonces, otra aferencia de los núcleos intralaminares del tálamo son las fibras A delta del fascículo espino retículo talámico. Y la eferencia, por ende, la eferencia va a ser hacia la corteza cerebral. Y ahí cierra el fascículo espino retículo tálamo cortical. Entonces, a los núcleos intralaminares del tálamo llega el tracto tegmental central y las fibras A delta del fascículo espino retículo talámico. Y la eferencia es a la corteza para usted poderlo despertar, o si es fibras A delta para darle sentimiento al dolor. ¿Estamos claros? Una pregunta, duda, inquietud o algo. Sigamos en este núcleo de aquí. Ahora vamos a conversar de el resto del núcleo. ¿No? Bien, gracias a esta lámina neural interna que ya conversamos, el tálamo se divide en una porción anterior, una porción medial y una porción lateral. Anterior con azul, medial con rojo, lateral con amarillo. Y cada zona tiene núcleos. Por ejemplo, en la porción medial yo tengo unos núcleos de la porción medial. Los núcleos más representativos son el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial y los núcleos de la línea media. Esos núcleos están aquí en la porción medial. Núcleos de la línea media, núcleo dorsomedial del tálamo y núcleo ventromedial del tálamo. Esos núcleos, lo bueno es que tienen las mismas aferencias y eferencias. Entonces, la aferencia es a toda la porción medial del tálamo. Dorsomedial, ventromedial y núcleos de la línea media. ¿Ya? ¿Qué le llega? Mire usted. La aferencia a estos núcleos de la porción media, lo vamos a hacer con negro, viene del lóbulo frontal, específicamente la porción prefrontal. ¿Se acuerda usted de la porción prefrontal? ¿Qué función tenía el lóbulo frontal en su porción más prefrontal? Era la zona del juicio, la personalidad. No es el angelito que le dice a usted que es lo correcto, aunque no siempre lo correcto es algo que nos gusta. ¿Ya? Ese angelito está representado por el lóbulo frontal en su zona prefrontal. Y también le llega un fascículo del sistema límbico. Entonces son córtico-talámicas, pero un córtico de la zona prefrontal y el otro córtico del sistema límbico. El sistema límbico es el de las emociones y sentimientos, ¿no? Doctor, ¿y la diferencia? Ahora le digo la diferencia. La diferencia es la misma. Envía diferencia hacia la zona prefrontal
hacia el sistema límbico. O sea, la aferencia y la deferencia de esos núcleos de la presión media son las mismas. ¿Y para qué? Porque usted tiene que analizarlo. Imagínese usted, no sé, le faltan $10 para comprarse algo y a alguien se le caen los $10. Evidentemente, así seamos personas correctas y todo, en algún momento nos puede llegar un mal pensamiento, no se cayó algo, justo me faltan esos $10, entonces es el Señor que me está hablando. El Señor habla de formas misteriosas, ¿no? Quizás es eso, ya después le devuelvo, yo sí lo de conseguir, no sé, algo. Pero usted hace un análisis, ¿no? Se le caen los $10 a esa persona y quizás en algún microsegundos quizás pensó en coger eso, porque justo lo necesitaba para comprar algo. Pero luego el núcleo dorsomedial recibe la señal del sistema límbico y él dice, no sé si sea correcto, vamos a preguntarle al que sabe lo correcto y lo incorrecto. Manda la señal al lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal ahí analiza los valores, analiza el juicio, analiza lo que le han enseñado a su papá, analiza su formación, no sé, hasta religioso, tantas cosas que puede analizar en ese momento. Y usted entonces, el lóbulo frontal dice, no, eso es incorrecto, cójalo y devuélvalo. Entonces él manda la señal nuevamente al núcleo dorsomedial y el límbico le dice, hey, no estudié, está mal lo que tú dijiste. Entonces ve que hay una relación entre emociones y sentimientos y lo correcto. Y también viceversa, ¿no? Porque uno hace un análisis, quizás no siempre gana la razón totalmente lógica. A veces hemos hecho cosas incorrectas, no extremadamente incorrectas como para transformarnos en un ser malo, pero no siempre hemos hecho lo correcto. A veces tomamos malas decisiones, a veces hasta sin querer. Entonces en ese momento el límbico ganó. O quizás usted hace un análisis, no sé, la semana que viene, el martes, tengo clase de tal cosa. Y justo el martes viene mi amigo del exterior, que yo no lo veo hace años, y la verdad sí me quiero reunir con él, y voy a analizar, voy a revisar, a ver, justo me toca clase de tal materia. El doctor ese día dijo que nos va a hacer una presentación de un trabajo que él hizo y que no hay ningún problema con que faltemos. O no creo yo si falta esa clase, pero no tiene problema. Yo nunca he faltado, entonces puedo faltar. O sea, usted hace un análisis, ¿no? Y quizás en su análisis usted dice, no, sí puedo faltar la siguiente semana, porque quizás el docente no se enoja tanto cuando yo falto. O el profesor dice que esa materia, ese día la clase no va a ser tan importante, puedo faltar, que usted falte ese día, ¿no? Le puedo que recupera, qué sé yo, usted hace luego ya, trata de solventar eso, pero en ocasiones, no digamos lo incorrecto, pero en ocasiones no siempre lo totalmente correcto gana. Pero por eso, porque tenemos que hacer un análisis entre emociones y sentimientos y lo que en teoría creemos que es lo correcto. Ese análisis, esa conexión de análisis, lo hace la porción medial del tálamo. Entonces, por eso es importante la porción medial del tálamo. Es importante que haya un consenso entre lo bueno y lo malo para ver qué gana. Generalmente siempre gana lo bueno, pero a veces podemos tener una decisión mala, por decirlo de alguna manera. ¿Estamos claros? Entonces, como el núcleo dorsomedial. Ahora, el núcleo dorsomedial también tiene otra relación. ¿Qué más le llegaba? Ya hablamos de las fibras A delta. ¿Qué fibras faltaba? Las fibras tipo C. Parece que las fibras tipo C son las fibras del dolor crónico, ¿no? Son las responsables del dolor crónico. Yo les decía, ¿no? La relación que tienen esas fibras tipo C, acuérdense ustedes. Entonces, la vía espino, el elemento espinal, retículo, talámica, pero de fibras tipo C, esas en cambio llegan al núcleo de la porción medial, al dorsomedial, ventromedial y línea media. Y de aquí sus fibras se van directamente hacia el sistema límbico. Entonces, la aferencia sería el espino retículo talámica, pero la fibra tipo C, y la deferencia cortical a la corteza para el sistema límbico. Y eso es lo que hace que el dolor tenga una relación sentimental importante. No es lo mismo tratar un dolor de cabeza de una persona que está feliz, alegre y que está muy bien, a tratar un dolor de cabeza de una persona que está deprimida, estresada, que todo le molesta, etcétera, etcétera. Es mucho más difícil tratar el dolor de alguien que psicológicamente y psiquiátricamente no está bien. Ya es difícil, y usted en algún momento cuando ya tenga sus pacientes y todo, se va a acordar de mis palabras en donde sea que yo esté. ¿Alguna pregunta de la núcleo de la línea media? Sí. Ahora, nos queda la porción anterior y nos queda la porción lateral. La porción anterior, aquí hay un solo núcleo que es el núcleo anterior del tálamo. La porción lateral, vamos a explicarla para que usted pueda entender bien. La porción lateral, que es un amarillo, se divide en dos. La parte de abajo y la parte de arriba. Aquí es como que fuera un animalito. Si el animalito está así, abajo está el vientre y atrás está el dorso, ¿verdad? Entonces, la porción de abajo se llama porción ventral y la porción de arriba se llama porción dorsal. Entonces, en la porción dorsal, ¿qué núcleos tengo?
lateral dorsal, lateral posterior y el pulvinar, que es este grandote de aquí, que alguien lo vio y dijo que tenía forma de almohada y por eso le pusieron pulvinar, porque pulvinar significa almohada, ¿ya? Y en la porción ventral, la de abajo, tenemos al núcleo ventral anterior, al núcleo ventral lateral y al núcleo ventral posterior. El núcleo ventral posterior se subdivide en algo que ya hemos conversado: ventral postero lateral, ventral postero medial y el ventral intermedio. ¿Ya? Una pregunta hoy que tú tipo algo. Ya. Hablemos ahora del núcleo anterior. El núcleo anterior y el núcleo lateral dorsal trabajan juntitos. ¿Ya? O sea, lo que le llega al anterior también le llega al lateral dorsal. Entonces, ellos dos trabajan juntos. Vamos a hacer como una línea aquí para demostrar la relación que tiene el núcleo anterior y el núcleo lateral dorsal. Estos dos trabajan juntos, el núcleo anterior y el núcleo lateral dorsal del tallo. Luego nosotros vamos a conocer y conversar de un circuito que fue descrito por un señor que se llamaba Puppets, ya que se llama el circuito de Puppets. Este circuito descrito por ese señor que se llamaba Puppets es un circuito que describe la memoria, un circuito de memoria. Explica cómo uno regula la memoria y cómo se produce la memoria. Entonces, dentro de ese circuito que tiene que ver con la memoria, interviene este núcleo, el núcleo anterior del tálamo y el núcleo lateral dorsal del tálamo. Entonces, ¿cuál es la aferencia? ¿Qué fascículo le llega? Le llega un fascículo que viene de aquí, del hipotálamo, de una estructura que se llama el cuerpo mamilar, y envía una fibra hacia el núcleo anterior y el núcleo lateral dorsal. Por eso se llama fibra mamilotalámica. Entonces, la aferencia sería el lazo con la fibra mamilotalámica. ¿Ya? También hay otra aferencia que viene de aquí, de una zona que se conoce como el área septal. ¿Ya? Área septal, ya cuando veamos el cerebro vamos a conocer esa área. También envía una fibra aquí. Ese fascículo se llamaría septo talámico. Entonces, mamilo talámico y septo talámico. Eso es lo que le llega. ¿Cuál sería la eferencia? Que la vamos a hacer con color rojo. Entonces, la fibra que viene aquí, mamilo talámica, del cuerpo mamilar al tálamo, y aquí se va a ir al cíngulo. Del tálamo va al cíngulo para formar ese circuito que le nombré, el circuito de Puppets. Entonces, y ese asco fibra sería el asco fibra tálamo cíngulo. Le va el tálamo al cíngulo, que es una estructura que está aquí que forma parte del sistema límbico. Y este núcleo anterior y lateral dorsal también le responde al cuerpo mamilar. Entonces forma un fascículo tálamo mamilar. Entonces hay mamilo talámico y tálamo mamilar. ¿Ya? Hasta ahorita los núcleos que hemos conocido son los interlaminares, los de la porción media, el anterior y el lateral dorsal. Todos ellos tienen algo en común. Todos ellos son límbicos. ¿Ya? Todos ellos tienen que ver con el sistema límbico. Por eso ellos forman parte de la porción límbica del tálamo y por eso también se los conoce como el tálamo límbico. ¿Ya? Es el llamado tálamo límbico, que es el tálamo límbico, los núcleos límbicos del tálamo. ¿Y cuáles son los núcleos límbicos del tálamo? Los que hemos conversado: intralaminares, núcleos de la porción medial, núcleo anterior y el núcleo lateral dorsal del tálamo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, tipo algo?